Vamos con el tema de la ley de la industria eléctrica, lo votado ayer por los ministros de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y la decisión de Morena hoy en la Cámara de Diputados de presentar una demanda de juicio político en contra del ministro Alberto Pérez Dayán, que emitió ayer pues esto que se le conoce como voto de calidad, con lo cual pues se determinó como inconstitucional la ley presentada, la iniciativa en su momento presentada por el presidente López Obrador, la ley de la industria eléctrica, que pone pues al frente, digamos, a la Comisión Federal de Electricidad sobre todos los demás despachos de energía eléctrica. Yo que recuerde, y Francisco Burgoa nos lo estarás confirmando o no en un segundito más, yo nunca había escuchado el tema de una demanda de juicio político contra algún ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, profesor en Derecho Constitucional de la UNAM. Francisco, me da siempre mucho gusto platicar contigo. El gusto es compartido, Ana Francisca, para estar contigo y con tu audiencia. ¿Hay precedentes de esto? ¿No hay precedentes? ¿Qué sucede aquí? ¿Cuál es tu lectura? Bueno, en el presente sexenio y sobre todo en los últimos 2 años, prácticamente sobre todo el año pasado, se ha dado mucho que desde la Cámara de Diputados han querido estar intimidando, esa es mi palabra, intimidar hacia ministras y ministros de la Suprema Corte. En distintos momentos se han hecho intentos de presentar denuncias de juicio político en la Cámara de Diputados, pero de ahí a que se haya prosperado, no prosperado, Ana Francisca, ninguna denuncia de juicio político en lo que va de la vigencia de la Constitución de 1917. Ningún juicio político ha culminado. Lo más cercano que tenemos es el juicio político que fue aprobado en la Cámara de Diputados y se encuentra actualmente turnado al Senado para que el jurado se erija en jurado de sentencia, y me refiero al caso de Rosario Robles. Eso es lo más cercano. Sí. Pero prácticamente todas las denuncias que se presentan en la Cámara de Diputados ahí se quedan. Entonces tiene más una connotación evidentemente política, sí, más en ese contexto electoral, porque es posible que a partir del ejercicio de una facultad legal que tienen las ministras y los ministros, en este caso el ministro Alberto Pérez Dayán, que tiene el fundamento de la facultad para tener un voto de calidad en el artículo 56, primer párrafo de la ley de amparo. Ahora resulta que en ojos del propio de Morena dice que eso es sujeto a juicio político. ¡Caray! sí. Ya la Suprema Corte hoy ha publicado 2 tarjetas informativas. Una, la Corte la eliminó, acaba de publicar hace unos minutos otra segunda tarjeta informativa, en donde inclusive recuerda que el 29 de junio de 2022, Yasmín Esquivel también ejerció un voto de calidad en una situación sumamente parecida. Uh-huh. Entonces quieren nuevamente juzgar con doble rasero, porque simplemente es el caso de que cuando ministros y ministros cumplen con sus facultades y que esas decisiones no le gustan al gobierno federal o a Morena, tenemos lo que está pasando ahorita, Ana Francisca. Ahora, ellos argumentan que no hay, o sea, que este voto de calidad no existe. La Suprema Corte, como dices, dijo por supuesto que existe y hay precedentes. Ahí está el caso de Yasmín Esquivel, hay muchos otros, pero ¿por qué no nos cuentas un poquito exactamente qué fue lo que pasó? Para toda la gente que igual y no sabe bien a bien qué fue lo que sucedió y cómo fue este debate de la ley de la industria eléctrica. No es en el Pleno, por supuesto, es en una sala, son menos ministros que los que hay en el Pleno. ¿Y cómo sucedió, Francisco? Claro, el día de ayer, en la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que cada sala se integra por 5 ministras y ministros. Esa segunda sala va a conocer un amparo en revisión. Sé que a lo mejor ahí las palabras son técnicas, pero es un amparo que se presentó precisamente sobre estas reformas a la ley de la industria eléctrica. Pero para esto, el gobierno federal presentó ahí un recurso para que Javier Lainez se declarara impedido. Entonces, el ministro Javier Lainez, él decidió excusarse, es decir, para no estar ya retrasando la resolución del asunto, decidió excusarse, pero para esto también se votó. Las ministras y los ministros. Se nos fue Francisco Burgoa. Vamos a tratar de reconectar con él. Ahí está, Francisco, ¿ahí estás?
Así es, ya estoy aquí de regreso, Ana Francisca. Y comentamos que el ministro Javier Lainez presenta este impedimento para que sea valorado por sus pares al interior de la segunda sala y se decide que efectivamente quede impedido para conocer el ministro Javier Lainez. Es decir, de 5 ministros que integran la segunda sala, quedaron 4 para conocer, discutir y votar el asunto. Entonces, cuando se vota, simplemente quedan en empate de 2-2. Y para esto, quien es el presidente de la sala, Sí. la propia ley de amparo faculta para que quien presida la sala tenga un voto de calidad, es decir, que su voto valga el doble, por decirlo así, frente a los demás y con eso evitar que hubiera un empate al interior de la sala. Entonces, lo que sucedió ayer fue eso, que el ministro Alberto Pérez Dayán, él ejerció como presidente de la segunda sala un voto de calidad y por eso es que se resolvió en favor. Y esto es algo que no le gustó en lo absoluto al gobierno federal y por eso se da esta situación que es verdaderamente preocupante, que a partir de una decisión jurisdiccional, de una decisión judicial, se esté presentando una denuncia de juicio político cuyo fin para mí nada más es seguir descalificando, atacando, intimidando a los integrantes del Poder Judicial de la Federación, en este caso, ministras y ministros, y particularmente hoy, al ministro Alberto Pérez Dayán. Bueno, pues estamos en el tema, Francisco, y seguiremos pues un poco el camino que lleve esto. Nos decías, no va a terminar en nada concreto, ¿no? Pero bueno, pues es una manera de seguir este hostigamiento. Ahí está, y seguirá, ¿no? Es un buen pretexto para hablar en las mañaneras, es un buen pretexto para candidatos y candidatas, en fin, ¿no? Como claro. el mecanismo, digamos, que conocemos ya por ahí. Exactamente, y un punto importante, para que una vez que la Cámara de Diputados conoce el juicio político, que no otras en las que por absolutamente nada la Cámara de Diputados, se recibe el voto de la mayoría absoluta, es decir, 50% más uno para que se apruebe en la Cámara de Diputados, que ahí tendría los votos Morena y sus aliados. Pero en el Senado, para que no se pueda elegir en un jurado de sentencia se requiere una mayoría calificada, 2/3 partes, y esas Morena y sus aliados no las tienen. Entonces, esto indudablemente tiene un aspecto totalmente, para mí, mediático y como dices, para seguir descalificando a la Corte, al Poder Judicial y a los ministros y ministras San Francisco. Bueno, pues ahí está. Muchísimas gracias, Francisco.